Había un joven que creía haberlo descubierto todo. Tenía un plan, tenía energía y tenía hambre de triunfar. Pero el mundo no funciona con planes perfectos ni con buenas intenciones. A veces la vida te quita todo para enseñarte lo único que importa. Y esa lección cuando llega no avisa, simplemente golpea. Su nombre era Daniel Carter. Tenía 27 años, cabello oscuro, ojos inquietos, siempre con una libreta en el bolsillo y una idea nueva en la cabeza. Era el tipo de persona que al entrar a una habitación cambiaba su temperatura, no por arrogancia, por energía, por esa clase de vitalidad que pocas personas conservan después de los 20 años y que la mayoría va perdiendo sin darse cuenta, como se pierde el aire de un globo que nadie pinchó. Creció en Greystone, una ciudad pequeña del medio oeste americano. Una ciudad donde las mañanas olían a asfalto mojado y café recalentado, donde todos se conocían, todos se saludaban y nadie se preguntaba demasiado si podría vivir en otro lugar. Greystone era predecible, segura, cómoda, y esa comodidad, sin que nadie lo notara, había ido apagando los sueños de sus habitantes generación tras generación, como se apaga una vela en una habitación sin ventanas. El padre de Daniel se llamaba Robert Carter. Era mecánico. Llevaba 30 años trabajando en un taller que nunca fue suyo, aunque durante los primeros 20 creyó que algún día lo sería. Llegaba a casa cada tarde con las manos negras de grasa, los hombros caídos y esa expresión en el rostro que Daniel tardó años en saber nombrar. No era tristeza exactamente. Era algo más silencioso. Era la cara de alguien que había dejado de esperar sin haber tomado la decisión consciente de hacerlo. Su madre, Linda, trabajaba media jornada en una tienda de comestibles. La otra media la dedicaba a criar a Daniel y a su hermana menor, Sophie. Lo hacía con amor genuino y con preocupaciones que nunca decía en voz alta. Las preocupaciones se colaban igual, por las grietas de las paredes, por los silencios en la cena, por la manera en que miraba las facturas antes de abrirlas. En casa de los Carter nunca faltó comida, pero nunca sobró nada tampoco. A los 18 años consiguió una beca parcial para estudiar administración de empresas en la Universidad Estatal de Millbrook, a 2 horas de Greystone. Se fue una mañana de agosto con una maleta vieja que había sido de su padre, $100 en el bolsillo y la sensación de que el mundo lo estaba esperando con los brazos abiertos. Su madre lo abrazó en la puerta durante más tiempo del habitual. Su padre le estrechó la mano con firmeza y le dijo solo 3 palabras: «Hazlo bien, hijo». Daniel asintió y subió al autobús sin mirar atrás, no porque no amara lo que dejaba, sino porque tenía miedo de que si miraba, no pudiera irse. En la universidad descubrió algo que nadie le había dicho, que era bueno aprendiendo, no el más brillante de la clase en teoría económica, no el más hábil con las matemáticas, pero tenía algo que los libros no enseñan y que ningún examen puede medir. Sabía escuchar a las personas de verdad. Y eso, en el mundo de los negocios, vale más de lo que cualquier profesor se atrevería a admitir en voz alta. Sus compañeros lo notaron desde el primer mes. Sus profesores también. Pero quien más lo notó fue Marcus Webb. Marcus tenía 52 años, un traje siempre ligeramente desgastado en los codos y una filosofía de vida que cabía en una sola frase. La repetía al inicio de cada clase, sin excepción, mientras acomodaba sus papeles sobre el escritorio. El mundo no te paga por lo que sabes, te paga por lo que haces con lo que sabes. Daniel la anotó el primer día en la primera página de su cuaderno. La subrayó. La encuadró. La dejó ahí para verla cada vez que abría el cuaderno. Y nunca la borró. En el segundo año, Marcus invitó a Daniel a un seminario de emprendimiento. Lo que encontró cambió la dirección de su vida. Los ponentes no eran teóricos. Eran personas que habían construido cosas reales, que habían fracasado y vuelto a empezar, que hablaban del dinero como algo vivo,
y usaban palabras que Daniel nunca había escuchado en su casa: flujo de caja, activos generadores de ingresos, libertad financiera, ingresos pasivos. Era como si alguien hubiera encendido una luz en una habitación en la que Daniel había vivido siempre a oscuras. Esa misma noche, desde el cuarto de la residencia, llamó a su padre. Le contó todo con la voz acelerada de quien ha descubierto algo enorme. Robert lo escuchó en silencio al otro lado de la línea, como siempre escuchaba. Y al final dijo algo que Daniel no esperaba. «Eso suena muy bien, hijo, pero ten cuidado con los que venden sueños». Daniel colgó sintiéndose incomprendido. Pensó que su padre no lo entendía, que era demasiado cauto, demasiado conformista. Hoy, años después, entiende que Robert Carter no estaba siendo negativo. Estaba siendo el único que lo amaba lo suficiente como para advertirle. Los 2 años siguientes pasaron rápido. Daniel terminó la universidad y consiguió trabajo en una empresa de consultoría de Millbrook para ganar experiencia y ahorrar capital. Vivía con 2 amigos en un apartamento pequeño cerca del centro. El primero era Nathan Reeves, diseñador gráfico freelance, pelo siempre despeinado, siempre con auriculares al cuello. Soñaba con tener su propia agencia de diseño desde los 16 años. Tenía el talento para hacerlo. Lo que le faltaba era el empuje para dar el primer paso. El segundo era Corey Mills, diferente a Nathan y a Daniel en casi todo. Tranquilo donde los otros eran ruidosos, pausado donde los otros eran urgentes. Trabajaba en un banco, leía un libro por semana y tenía la costumbre de decir muy poco y de que lo poco que decía tardara días en entenderse del todo. Los 3 eran amigos genuinos, de esos que se conocen antes de tener éxito y que por eso se conocen de verdad. Un viernes por la noche de octubre, Daniel llegó al apartamento diferente. Nathan lo notó desde el sofá antes de que abriera la boca. «Tienes cara de idea», le dijo. Daniel sonrió. Dejó una carpeta gruesa sobre la mesa de la cocina. «Más que una idea», dijo. «Tengo un plan». Lo que había dentro era el resultado de 6 meses de trabajo silencioso. Un plan de negocios completo para crear una agencia de marketing digital orientada a pequeñas empresas locales. Nathan tomó la carpeta. La leyó en 20 minutos. Cuando levantó la vista, sus ojos estaban encendidos. «¿Cuándo empezamos?», dijo. No fue una pregunta. Corey cerró su libro desde el sofá. Se quedó mirando el techo un momento. «¿Cuánto capital tienen?», preguntó. Daniel dijo que había ahorrado $8,000. Nathan dijo que podía poner $4,000. Corey asintió despacio y dijo: «¿Y cuánto necesitan para operar los primeros 6 meses sin ingresos?». Hubo un silencio. Daniel revisó sus cálculos en voz alta. Llegó a una cifra. Corey dijo solo esto antes de volver a abrir su libro. «Entonces tienen exactamente lo justo para sobrevivir 3 meses, no 6. Calculen bien antes de saltar». Ninguno de los dos le prestó suficiente atención a esa observación. La agencia se llamó Groundwork Digital. Abrió sus puertas un lunes de marzo. No tenían oficina. Trabajaban en el segundo cuarto del apartamento, con 2 escritorios improvisados y una conexión a internet que a veces fallaba en los peores momentos. El boca a boca funcionó con una rapidez que los sorprendió. Daniel hablaba con cada propietario como si fuera la persona más importante del mundo. Una panadería familiar del barrio fue el primer cliente. Luego, una ferretería. Luego, un pequeño estudio de yoga. Daniel se sentaba frente a ellos, escuchaba sus historias, entendía sus miedos y les ofrecía soluciones concretas a precios que podían pagar. Nathan diseñaba todo con una calidad que nadie esperaba de una agencia tan nueva y tan pequeña. Había algo genuino en lo que hacían, y los clientes lo sentían. A los 6 meses de abrir Groundwork, apareció un cliente diferente. Se llamaba Gerald Holt. Traje caro, zapatos brillantes, apretón de manos firme. Era el propietario de una cadena de 4 restaurantes en Millbrook. Era el contrato más grande que Groundwork había visto hasta ese momento.
Y venía acompañado de un anticipo que hizo que Daniel sintiera que había cruzado a una categoría nueva. Esa noche, después de firmar el contrato con Gerald Holt, Daniel y Nathan celebraron con cena y vino en el mejor restaurante que podían permitirse. Brindaron por Groundwork, por el futuro, por haber apostado cuando no era seguro. Fue una noche hermosa, llena de esa euforia que solo existe cuando uno cree que acaba de doblar la esquina hacia algo grande. Y en esa euforia, Daniel tomó 3 decisiones que parecían lógicas en el momento. La primera fue mudarse a una oficina real en el centro de Millbrook. Muebles nuevos, sala de reuniones, dirección de empresa que sonara bien en las tarjetas. Era cara para lo que realmente necesitaban. Pero Daniel argumentó que la imagen proyectaba confianza. Nathan lo frenó, o lo intentó. Hubo conversaciones tensas en la nueva oficina, con el olor a pintura fresca todavía en el aire. «Estamos creciendo demasiado rápido», decía Nathan. Daniel lo escuchaba con la paciencia de quien ya ha decidido y solo espera que el otro termine. «Las oportunidades no esperan», respondía. Ambos tenían razón. Ninguno de los dos estaba completamente equivocado. Pero en ese momento, la línea entre la valentía y la imprudencia era invisible, y la cruzaron sin darse cuenta. El otoño llegó a Millbrook con sus hojas amarillas y sus cielos grises. Y con él llegaron los problemas. Gerald Holt tuvo problemas internos en su empresa. El pago que Groundwork esperaba se retrasó. Primero 2 semanas, luego 1 mes, luego 2. Uno de los contratos a 90 días no se renovó. Los gastos fijos seguían llegando con puntualidad perfecta. Daniel empezó a usar sus ahorros personales para cubrir los gastos de la empresa. Se dijo a sí mismo que era temporal. Y mientras tanto miraba las proyecciones en su pantalla y buscaba en ellas la señal de que todo iba a mejorar pronto. El golpe final llegó en diciembre. Gerald Holt llamó un martes por la mañana. La llamada duró 10 minutos. El contrato estaba cancelado. Dificultades económicas internas. Lo sentía mucho. Daniel leyó el correo 3 veces. La primera vez sin entenderlo del todo. La segunda entendiéndolo pero sin creerlo. La tercera creyéndolo y sintiendo cómo algo se hundía despacio dentro de su pecho. Esa noche, se quedó solo en la oficina. Las luces de Navidad parpadeaban en la calle de abajo. Abrió su hoja de cálculo. Sumó todo lo que debía. El resultado era un número negativo que no cabía dentro de ninguno de los planes que había tenido toda su vida. Llamó a Nathan. Nathan llegó en 20 minutos. Traía 2 cafés. No dijo nada durante los primeros 10 minutos. Se sentó, miró los números en la pantalla y los entendió sin que Daniel tuviera que explicarlos. Finalmente preguntó, «¿Cuánto tiempo tenemos?» Daniel hizo los cálculos en silencio. 6 semanas si reducimos todo al mínimo, quizás 8. Nathan asintió despacio. Entonces tenemos que tomar decisiones esta semana. La semana siguiente fue la más difícil que Daniel había vivido hasta ese momento. Tuvieron que despedir a los 3 empleados nuevos. Tuvieron que sentarse frente a 3 personas reales, con facturas reales y familias reales, y decirles que la empresa no podía seguir pagando sus salarios. Daniel les miró a los ojos a cada uno. Les dio las gracias. Les dio referencias escritas esa misma tarde. Y se fue a casa cargando el peso específico de quien sabe que tomó una decisión equivocada y que otras personas pagaron parte del precio de ese error. Daniel pasó las Navidades en Greystone. Durmió en su cuarto de siempre, con los pósters de cuando tenía 16 años. Durante 3 días casi no habló. Su madre lo miraba con esa capacidad específica que tienen las madres de ver exactamente lo que uno siente sin necesidad de que lo diga. Le servía café caliente por las mañanas. Le dejaba espacio por las tardes. Le tocaba el hombro de paso por las noches, sin decir nada, que era la manera en que Linda Carter decía que estaba ahí. Su padre esperó hasta la 3ª noche. Era tarde. La casa estaba en silencio. Robert apareció en la puerta del cuarto de Daniel
y le hizo un gesto con la cabeza. Terminaron en el garage. Olor a grasa y a metal. Luz amarilla. Robert sacó 2 cervezas. Se sentaron. El silencio duró un rato largo, y entonces Daniel, sin planificarlo, empezó a hablar. El contrato cancelado, las deudas, los empleados despedidos antes de Navidad. Robert escuchó todo sin interrumpirlo una sola vez. Cuando Daniel terminó, su padre tomó un sorbo largo de cerveza. Miró el suelo del garage y dijo: ¿Recuerdas cuando tenías 12 años y rompiste el espejo del coche del señor Harmon con la pelota? ¿Recuerdas que tardaste 2 días en decírselo? ¿Y qué pasó cuando finalmente fuiste? Daniel recordó. El señor Harmon se había reído. Le había dicho que no se preocupara, que lo arreglarían juntos, y lo arreglaron. Robert asintió despacio. Los problemas que miramos de frente casi siempre son más pequeños de lo que parecen cuando los evitamos. Volvió a Millbrook en enero diferente. No con optimismo fácil, con algo más parecido a la honestidad. Se sentó con Nathan y con Corey un domingo por la tarde. Los 3 pasaron 4 horas mirando los números reales de Groundwork Digital, sin maquillarlos, sin justificarlos. ¿Cuánto debían? ¿A quién? ¿En qué plazos? ¿Qué clientes quedaban? ¿Qué servicios podían ofrecer? Al final de esas 4 horas tenían un cuadro brutalmente claro. Y Daniel descubrió algo que no esperaba. La claridad, aunque duele, pesa menos que la confusión. Lo primero que hicieron fue llamar a cada acreedor. No para pedir perdón ni para dar excusas, para proponer planes de pago concretos y realistas, con fechas, con cantidades, con compromisos escritos. La respuesta los sorprendió. La mayoría respondió con razonabilidad. Daniel entendió algo que nadie le había enseñado en la universidad. Las personas y las empresas a quienes se les debe dinero no siempre quieren destruirte. Muchas veces quieren simplemente saber que hay un plan, que hay seriedad, que hay voluntad real de resolver. Lo segundo fue reducir Groundwork a su núcleo mínimo. Nathan y Daniel. El apartamento de Corey como oficina. Los clientes más leales. Era un paso atrás enorme en términos de escala y de apariencia. Pero Daniel había aprendido, a un precio muy alto, que el tamaño de una empresa no es un indicador de su salud. Una empresa pequeña con flujo de caja positivo vale infinitamente más que una empresa grande atrapada en sus propios gastos. Un martes por la mañana cualquiera, mientras los 3 desayunaban en silencio, Corey levantó la vista de su libro y dijo: «El dinero es como el agua. No desaparece. Fluye. Y tú tienes que aprender a controlar ese flujo antes de intentar acumular». Nadie respondió inmediatamente. Pero Daniel tomó su cuaderno y lo escribió. Y lo pensó durante días enteros. Los meses siguientes, Daniel empezó a leer con un propósito distinto. No los libros de texto de la universidad, que eran valiosos pero distantes, sino libros escritos por personas que habían construido riqueza real desde cero, que habían fracasado, que se habían levantado, que hablaban del dinero como algo que responde a decisiones concretas y no a deseos vagos. Leía por las mañanas antes de que Nathan llegara. Leía por las noches cuando no tenía energía para trabajar, pero sí para pensar. Y algo fue cambiando lentamente en su manera de ver las cosas. Una de las ideas que más le impactaron fue la diferencia entre trabajar para ganar dinero y construir activos que generen dinero mientras uno no trabaja. La había escuchado antes, pero ahora la entendía de verdad, porque ahora tenía cicatrices, y las cicatrices enseñan lo que las teorías solo sugieren. Él había construido un negocio que dependía completamente de su presencia. Si él paraba, el negocio paraba. Eso no era libertad financiera. Era un trabajo disfrazado de empresa. Fue durante esa época de reconstrucción cuando conoció a Ellen Rowe. La conoció en una conferencia de pequeños negocios en Millbrook.
Ellen tenía 42 años, cabello corto, ropa sencilla y la clase específica de quien ha ganado su seguridad por experiencia acumulada. No llegó con discursos grandilocuentes. No prometió métodos rápidos ni transformaciones mágicas. Llegó con preguntas específicas, incómodas, exactas. Durante el descanso del café, Daniel le contó en resumen lo de Groundwork. Esperaba comprensión o consejo. Ellen lo miró tranquilamente y dijo: ¿En qué momento dejaste de revisar tus números cada semana? Daniel se quedó en silencio. La respuesta exacta era: cuando las cosas empezaron a ir bien. Ellen lo supo antes de que él lo dijera. Lo había visto decenas de veces. Ellen se convirtió en mentora de Daniel durante los siguientes 18 meses. Se reunían cada 2 semanas en una cafetería cerca de la biblioteca pública. Ellen revisaba los números de Groundwork con una atención quirúrgica. No le daba soluciones, le daba mejores preguntas. Y Daniel fue entendiendo que eso valía más, porque las soluciones prestadas se olvidan, pero las preguntas correctas cambian la manera de pensar para siempre. Una mañana cualquiera, mientras los tres desayunaban, Corey levantó la vista de su libro con esa expresión serena suya y dijo algo que parecía sencillo y que tardó en entenderse del todo. El secreto no es ganar más, es perder menos de lo que podrías estar perdiendo. Controlar los gastos no es vivir con miedo, es vivir con intención. Es decidir conscientemente a dónde va el dinero, en lugar de descubrir al final del mes que se fue solo, sin permiso, sin dejar dirección. Con esa comprensión instalada en su forma de pensar, Daniel hizo algo que meses antes no habría considerado prioritario. Abrió una cuenta de reserva empresarial separada de todas las demás. Un porcentaje fijo de cada pago recibido iba ahí directamente, sin excepción, sin negociación consigo mismo, sin este mes no porque hay gastos extra. Era intocable excepto para emergencias reales, previamente definidas con criterios claros. El fondo tardó meses en construirse. Los ingresos seguían siendo modestos y las deudas anteriores consumían una parte de cada cobro. Pero Daniel fue constante, semana a semana, mes a mes, sin saltarse una sola vez la regla que él mismo se había dado. Y un martes por la tarde completamente ordinario, sin fanfarrias ni celebraciones, el número en la cuenta de reserva cruzó la meta que Daniel había fijado. Suficiente para cubrir 3 meses completos de gastos operativos de la empresa. Se quedó mirando la pantalla durante un momento largo. Era una cifra modesta comparada con los sueños que había tenido. Pero era real. Era suya. Construida decisión a decisión, semana a semana. Y nadie podía quitársela de la noche a la mañana con una llamada de 10 minutos. Si esta historia te está resonando, si hay algo en el camino de Daniel que se parece al tuyo o al de alguien que conoces, este es el momento perfecto para darle like al video y suscribirte al canal si todavía no lo has hecho. Y cuéntanos en los comentarios, ¿tú habrías tenido la disciplina de construir ese fondo mes a mes mientras pagabas deudas al mismo tiempo? ¿O crees que habrías cedido antes? Nos encanta leer sus respuestas porque cada comentario nos enseña algo sobre cómo las personas reales se relacionan con el dinero. Hubo momentos en que alguien le habló de oportunidades que prometían rendimientos extraordinarios en plazos muy cortos, esquemas que circulaban entre conocidos con testimonios entusiastas. Daniel los escuchó con cortesía y los descartó con la misma claridad con que su padre le había advertido años antes sobre los que venden sueños, porque ahora lo entendía desde adentro. El dinero fácil y rápido casi nunca es lo que parece, y el precio real de esas oportunidades se cobra mucho más tarde, cuando ya no se puede deshacer nada. Empezó con inversiones pequeñas en fondos indexados. Aprendió los conceptos básicos del mercado despacio, con errores pequeños que no costaban demasiado, construyendo comprensión real antes de comprometer cantidades significativas.
Entendió la diferencia entre especular e invertir. Entendió el poder del interés compuesto. No buscó hacerse rico rápido. Buscó construir una base sólida que con el tiempo y con la disciplina que ya había demostrado ser capaz de mantener, fuera creciendo de manera sostenible. Nathan también fue cambiando durante ese periodo. No de golpe, no con un momento dramático de revelación, sino de la manera en que cambian las personas que ven de cerca la transformación de alguien a quien quieren. Comenzó a ahorrar con disciplina propia. Aprendió sobre finanzas personales con los mismos libros que Daniel le prestaba. Los dos jóvenes que habían abierto una agencia con entusiasmo y sin estructura suficiente, se habían convertido, sin darse cuenta del todo, en personas que pensaban diferente sobre el dinero. Corey lo observó durante meses sin decir nada. Hasta que un domingo por la mañana, desayunando con el sol entrando por la ventana de la cocina, los tres se sentaron juntos en la mesa. Corey levantó la vista de su libro con una expresión tranquila y ligeramente satisfecha. Daniel y Nathan lo miraban. El ambiente era de calma compartida, y ese silencio cargado de entendimiento era en sí mismo una conversación entera. Los meses se convirtieron en un año. El año se convirtió en 2. Y Groundwork Digital fue creciendo de manera diferente a como Daniel había imaginado originalmente. No más grande en tamaño, más sólida en estructura. 12 clientes con contratos de retención mensual, flujo de caja positivo todos los meses, sin excepción. Reserva empresarial que cubría 6 meses completos de gastos operativos. 0 deudas. No era el éxito espectacular que Daniel había soñado a los 27 años. Era algo mejor. Era un éxito real, construido sobre cimientos que él mismo entendía y controlaba. Un viernes de primavera, 3 años después de ese diciembre oscuro en la oficina vacía, Daniel volvió a Greystone. Llegó por la tarde con esa sensación de regreso consciente. Las calles de Greystone estaban bañadas de luz cálida, la ciudad pequeña y predecible de siempre. Pero él ya no era el mismo que se había ido. Su madre estaba en la cocina con el olor familiar de la cena llenando la casa entera, tarareando algo en voz baja, sin saber todavía que su hijo había llegado. Sophie había venido con su novio. Era una escena completamente ordinaria, sin nada de especial que la distinguiera de cientos de noches anteriores en esa misma casa. Y sin embargo, a Daniel le pareció la escena más hermosa que había visto en mucho tiempo. Después de cenar, cuando Sophie se fue y Linda lavaba los platos tarareando algo en voz baja, Daniel le pidió a su padre que lo acompañara al garage. Se sentaron en los lugares de siempre, las mismas cervezas, el mismo olor a metal y aceite, la misma luz amarilla. Daniel sacó un sobre del bolsillo de su chaqueta. Se lo dio a su padre sin decir nada. Robert lo abrió despacio, con los dedos curtidos de años de trabajo. Dentro había un cheque. No era una fortuna que cambiara vidas de un día para otro, pero era una cantidad real y significativa, suficiente para cubrir varios meses de gastos de la casa, o para pagar deudas que Daniel sabía que existían, aunque nunca se habían mencionado en voz alta. Robert miró el cheque durante un momento largo. Luego miró a su hijo. Y Daniel vio algo en los ojos de su padre que no había visto antes con esa claridad. No era exactamente orgullo, aunque había algo de eso. Era el reconocimiento específico de alguien que entiende lo que costó llegar hasta ahí. «No tenías que hacer esto», dijo Robert, la voz un poco más baja que de costumbre. «Lo sé», dijo Daniel. «Lo hice porque quise». Hubo un silencio. No el silencio incómodo de quien no sabe qué decir. El silencio de dos personas que se entienden sin necesitar más palabras. Robert dobló el cheque con cuidado. Lo guardó en el bolsillo de su camisa de trabajo. Miró a su hijo. ¿Aprendiste lo que necesitabas aprender? Daniel pensó en todo lo vivido, en Marcus Webb, en Gerald Holt y la llamada de 10 minutos, en los 3 empleados despedidos antes de Navidad, en Ellen y sus preguntas exactas, en Corey y su sabiduría disfrazada de silencio,
en el fondo de reserva construido mes a mes, en su padre contando billetes en ese mismo garage al final de cada semana. «Creo que apenas estoy empezando a aprender», dijo, y lo dijo con calma, con la satisfacción serena de quien sabe que esa respuesta es exactamente la correcta. Robert asintió una sola vez. «Eso es exactamente la respuesta correcta», dijo. Y los dos se quedaron sentados un rato más, con las cervezas en la mano, la luz del garage proyectando sombras largas sobre el suelo de cemento. Afuera, la noche de Greystone caía suave y tranquila sobre los tejados de siempre, sobre las calles que olían a asfalto mojado, sobre la ciudad que había apagado tantos sueños sin darse cuenta, pero que también había sido el punto de partida de uno que decidió no apagarse. La historia de Daniel Carter no es la historia de alguien que se hizo rico de la manera en que el cine cuenta la riqueza. Es algo más valioso que eso. Es la historia de alguien que aprendió a relacionarse con el dinero de manera diferente después de pagar el precio exacto que cuesta ese aprendizaje cuando lo da la experiencia y no un libro de texto. Y eso es lo que esta historia quiere dejarte hoy. El camino hacia la libertad financiera no empieza por ganar más dinero. Empieza por entender el dinero que ya tienes, por gastarlo con intención en lugar de por impulso o por apariencia, por ahorrarlo con constancia en lugar de solo cuando sobra, que es casi nunca, por construir reservas que te protejan antes de que llegue la tormenta que siempre llega, por invertir con conocimiento real en lugar de con esperanza prestada, por rodearte de personas que saben más que tú y tener la humildad de escucharlas, aunque lo que digan no sea lo que quieres oír, por mirar tus números de frente, aunque den miedo, porque lo que se mide se puede mejorar, y lo que se evita solo crece en la oscuridad hasta que no puedes ignorarlo más. Y sobre todo, por entender que la riqueza más duradera no es la que está en el banco, es la que está en la mente de quien sabe que, pase lo que pase, con disciplina, con claridad y con la voluntad de seguir aprendiendo, siempre habrá una manera de levantarse y seguir construyendo. Como Daniel Carter en ese garage de Greystone, con una cerveza en la mano, su padre al lado, y la certeza tranquila, ganada con cicatrices y con tiempo, de que lo mejor siempre está por venir. Si llegaste hasta aquí, gracias de verdad. No es poco. Este video es largo porque la vida financiera real no se explica en 3 minutos, y tú te quedaste hasta el final, y eso significa que te importa cambiar algo. Dile like a este video si la historia de Daniel te movió algo por dentro. Suscríbete al canal si quieres seguir encontrando historias como esta, contadas con honestidad y con la intención genuina de que algo en tu vida mejore después de verlas. Y déjanos en los comentarios cuál fue el momento de Daniel que más te impactó, o cuál es la lección que sientes que más necesitas aplicar en tu propia vida ahora mismo. Cada comentario lo leemos, cada uno nos importa. Hasta la próxima historia.